Vamos a tener 3 mensajes en uno o uno en 3, no sé cómo definirlo. Vamos a tener tres breves mensajes y cada uno de ellos va a estar dirigido por una persona distinta. ¿Sabéis que estamos estudiando Segunda de Corintios y estamos ya en el capítulo? Empezamos el capítulo 4, ¿verdad? Es difícil tomar en una clase todo un capítulo, así que vamos a centrarnos en algunos versículos de ese capítulo, ¿vale? Y hoy vamos a tener a Miguel Castro, vamos a tener a Cristina y vamos a tener a Sara. Así que os animo a que estemos bien atentos y que arropemos con nuestro cariño a estos hermanos que han preparado unos mensajes de 10-15 minutos cada uno y cada uno con un tema, ¿verdad? Así que, Miguel, adelante. Buenas. Bueno, como muy bien ha dicho Sergio, estamos en Segunda de Corintios. Hoy entramos en el capítulo 4. No sé si seguís la lectura o estáis leyendo esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este es el cuarto domingo que estamos ya. Empezó el día 2 Sergio, que nos habló sobre el perdón y el perdonar y consolar. Ese era el título que tenía. El otro domingo habló Alejandro. También tenía el título de La letra mata. ¿Os acordáis? Da vida. Y la semana pasada Josué nos hablaba de donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Muy bien, pues hoy el título que le han dado para esta mañana, hay varios, como ha dicho Sergio, ahora voy a hablar yo, luego Cristina, luego Sara, cada uno tenemos un título. El título que le han puesto hoy es el Dios creador manifestado en Cristo. Yo también le he dado otro título, después de estar leyendo pues toda la carta. El título que le he dado es Cómo Pablo predica el Evangelio más glorioso. Glorioso porque, como dice él, no hay otro. Y lo podemos ver en Gálatas 1:8, ¿no? Que si alguien predica otro evangelio diferente al que habéis oído, sea anatema, ¿verdad? Sea excomulgado o maldito. Muy bien, pues como he dicho, empezamos en el capítulo 4. Y a mí me han dado de hablar sobre los versículos 6 y 7 de este capítulo. Pero quería antes, pues, de empezar como el apóstol Pablo, cuando quería recordar algo, ¿no? Decía frases como, por tanto, ¿no? Así que, y este capítulo empieza diciendo, por lo cual. Todo esto el apóstol nos está, digamos, llamando a la atención, ¿no? Debido a lo expresado anteriormente, ¿no? Podría decir el apóstol Pablo, o introduce algo que se ha mencionado anteriormente, lo que ya estamos leyendo y estudiando. Y me gusta mucho también, después de haber leído esto, cómo Pablo habla en plural. Y habla en plural a la iglesia de Dios. No solo a la iglesia de Corinto, que está dirigida a esta carta, sino también a la iglesia de Ribarroja. Podemos verlo esto, como él habla y nos mete dentro de esta escritura, de esta carta, para que podamos ver que todo va dirigido hacia nosotros, ¿no? Dice en el capítulo 3 que tal confianza tenemos mediante Cristo Jesús para con Dios. O sea, siempre tenemos. Luego dice, seamos competentes con nosotros mismos, que nos hizo ministros. O sea, siempre está hablando del plural. Y este capítulo 4 empieza diciendo esto, por lo cual. Por lo cual, como ya he dicho,
Él nos está dando este toque de atención a lo ya leído anteriormente. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la misericordia, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a la conciencia humana delante de Dios. Y ahora sí, vamos a pasar a estos 2 versículos en los cuales vamos a meditar en ellos. Dice así el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está diciendo, el Señor Dios, quien creó la luz, es en el mundo físico, puede llenar tu corazón con luz espiritual. Aun si estáis cegados por el Dios de este siglo, Satanás, porque el trabajo de Satanás de cegar es grande, pero la obra de Dios es aún más grande, de traer luz a nuestros corazones. Pablo está citando directamente la idea de Génesis 1:3, donde dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. Pablo en verdad creía el hecho de la creación, descrito en Génesis 1:3. Dice que Dios creó la luz con un orden. Y Pablo creía que era así, exactamente era así como sucedió. Dice que el que resplandeció en nuestros corazones. Esto describe la propia conversión de Pablo, ¿verdad? Con exactitud. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 9. Conocemos lo que le aconteció a Pablo. Iba camino de Damasco para perseguir la iglesia, matarlos, encarcelarlos, y de repente una luz del cielo, un resplandor, le rodeó, cayó al suelo y quedó ciego. Y Pablo está aquí, pues, con exactitud. Él sabía lo que quería decir es el que resplandeció en nuestros corazones. Este fue el primer encuentro de Jesús en la vida de Saulo, entonces, Saulo de Tarso, conocido después como lo conocemos como el apóstol Pablo. Esto debía ser una buena de describir a cada cristiano, personas con corazones resplandecientes. Dice, Dios resplandeció en nuestros corazones y debería demostrarse en nuestras vidas, vidas resplandecientes para Cristo Jesús, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué fue exactamente lo que resplandeció en nuestros corazones? Es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cada cristiano, cada creyente, deberíamos de tener un conocimiento de esa gloria, ¿verdad? Si uno puede decir, siendo creyente o cristiano, que en verdad no sé nada de esa gloria o de esa iluminación del conocimiento de Dios, entonces deberíamos de buscar a Dios fervientemente, ¿verdad? Para que Dios resplandeciera en nuestros corazones, para iluminación. Dios nos da la iluminación del conocimiento de Dios y tenemos la responsabilidad de mostrar esa luz. Jesús brilló dentro de nosotros, para que nosotros podamos brillar hacia afuera, hacia nuestro alrededor, en lugar de brillar en nosotros mismos, como muchos cristianos hacemos.
O sea, imagínate una persona que está en un cuarto donde está entrando el sol, estos rayos de sol, calentito, mucha iluminación, y esta persona quiere quedarse toda esa luz para él. Y dice, cerraré la cortina y estaré aquí con esta luz y este calentor, ¿no? Y cuando corre la cortina, vuelve a quedar otra vez en oscuridad. Pues así es. En la faz de Jesucristo, nos dice la palabra, llegamos al conocimiento de la gloria de Dios al verla en la faz de Jesucristo. Dios nos dio una manifestación, una imagen, una representación de su gloria, su Hijo Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creo que lo ha mencionado Sergio antes. Y Jesús también oró para que pudiéramos ver su gloria, la gloria que el Padre le dio. En Juan 17:24, para que vean mi gloria, dice, que me has dado. Y pasamos al versículo 7, que nos dice un gran tesoro en un contenedor tan humilde, ¿verdad? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un gran tesoro en un contenedor tan humilde. Este tesoro es la grandeza del Evangelio de Jesús. Y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese Evangelio. Es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Este es el tesoro más grande en toda la creación. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo nos considera a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, vasos de barro. No está despreciando nuestro cuerpo, ¿verdad? No. Ni considerándolo como un mero recipiente del alma. En vez de eso, Pablo compara el valor de la luz de Dios y de su gloria con el valor de lo que Él eligió para poner esa luz y esa gloria. Cuando comparas, no es difícil estar asombrado de que Dios haya puesto tan gran tesoro en vasos de barro. ¿Quién es digno de ser un contenedor o recipiente de la luz y la gloria de Dios? La persona más inteligente no es lo suficientemente inteligente. La persona más pura no es lo suficientemente pura. La persona más espiritual no es lo suficientemente espiritual. La persona más talentosa no es lo suficientemente talentosa. Somos todos solamente vasos de barro que tienen un gran tesoro que no podemos explicar. Vasos de barro. Eran los más comunes en cada hogar en el mundo antiguo, ¿verdad? No eran muy duraderos comparados con los de metal. Eran inútiles, se rompían con facilidad. Así que eran baratos, eran muy baratos. Y poseían un valor muy, muy pequeño. Dios eligió poner su luz y su gloria en utensilios de todos los días. No en la porcelana pura, fina. Casi siempre somos atraídos por las cosas que tienen buen envoltorio, ¿no? Los regalos. Si vemos un regalo muy bien envuelto, ahí hay un buen regalo. Esa es nuestra tendencia. Dios no vio una necesidad de empaquetar a Jesús cuando Él vino como un hombre sobre esta tierra. Jesús no estaba avergonzado de ser un vaso de barro. Dios no está avergonzado de utilizar vasos de barro como nosotros.
Dice que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios pone un tesoro tan grande en vasos tan inútiles como somos nosotros? Para esto, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que sea evidente que todos los que tienen ojos puedan ver que la obra es hecha por el poder de Dios y no por el poder del vaso de nosotros. ¿Por qué Dios escogió utilizar vasos de barro, poco confiables, en lugar de vasos celestiales, más seguros? Porque los vasos perfectos solo son seguros para traer gloria a sí mismos. Los vasos de barro son peligrosos, pero pueden dar gloria sublime a Dios. Y quería terminar diciéndoos que si conocemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Gedeón iba a luchar y tenía un ejército muy grande y el Señor de todos solo escogió a 300. Y dice, con esos 300 vas a vencer para que la victoria no sea tuya, sino que sea mía. Y cuando estos rompieron las vasijas que llevaban y salió la luz, aquellos que pensaban que eran millares de millares, y les dio la victoria a su pueblo. Bien, pues yo hasta aquí era lo que, no sé si me ha ajustado al tiempo o me he pasado, pero lo que falta de este capítulo, Pablo va a mostrar cómo Dios rompe sus vasos para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo solo un versículo y es 2 Corintios 4:14. Voy a ir leyendo diversas citas, no hace falta que las busquéis. Las voy a leer en Nueva Versión Internacional y Josué las proyectará detrás. Así no vais locos de un lado para otro. Os leo el versículo, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Yo voy a dividir este versículo en dos partes. La parte 1 es, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús. ¿Y quién resucitó al Señor Jesús? Vamos a leer Hebreos 13:20, que dice: El Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Por tanto, ¿quién resucitó al Señor Jesús? Fue Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos fiarnos de que esto pasó de verdad? Pues, según las Escrituras, en el momento que se escribió, habían testigos que todavía vivían a los que se podía ir y preguntar cuando Pablo escribe esto. Dice 1 Corintios 15, del 3 al 6, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. No eran 1 o 2 personas, o incluso 10, que se habían puesto de acuerdo para transmitir una mentira, sino que habían más de 500 personas que podían dar testimonio sobre esto. ¿Y qué podemos aprender de esto o qué podemos aplicar? Pues Cristo resucitó y debemos creerlo. Si no, nuestra fe está vacía, como dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco vuestra fe. Es decir, podemos tener la confianza de que esto pasó y que es cierto.
Y por lo tanto, ¿qué consecuencias tiene que Cristo haya resucitado? Esto nos va a llevar a la segunda parte del versículo, que es: nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Ya lo anunciaba Jesús antes de morir. En Juan 11, 25 y 26 dice: entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él es la resurrección y la vida, y gracias a Jesús y su sacrificio resucitaremos y tendremos vida eterna. El Señor lo repite varias veces, además del versículo que hemos leído. En Juan 14, 2 y 3 dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Y Pablo también nos lo recuerda en diversas ocasiones. Primera Tesalonicenses 4:14: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y Romanos 6:5: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Es decir, que gracias a esa resurrección de Jesús resucitaremos también, pero todos no, los que hemos creído en esta muerte y en su resurrección. O sea que si no te has planteado esto todavía, o simplemente lo has escuchado pero no has reflexionado sobre ello, no, con conocerlo no sirve, ¿no? Tenemos que creerlo y reconocerlo ante Dios. Así que hasta aquí. Le doy paso a Sara. Buenos días. A mí me ha tocado 2 Corintios del 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estuve mirando en muchas versiones. Voy a leeros otra, a ver cómo se entendía más. Y en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esta parte empieza, según versiones, o por tanto, o es por esto, por eso, porque viene de todo lo que se está hablando, viviendo por la fe, que han estado hablando también Miguel y Cristina. Y entonces está diciendo que a pesar de todo no desmayamos, no nos desanimamos, no nos damos por vencidos. Nuestro físico sí que se desgasta, os lo aseguro. Los más jóvenes por ahí ya lo sufriréis y los mayores ya lo sufren. Nuestro físico se desgasta. Pero, como dice aquí, nos vamos renovando. Cuando tú tienes esa fe en el Señor Jesús, en Cristo, nos vamos renovando día a día. Yo os puedo decir que lo he comprobado, que físicamente me voy desgastando, pero con este versículo que ya me tocó hace muchos años, he aprendido que lo que importa es mantenerse firme en el Señor y crecer en el Señor y vivir por el Señor.
A pesar de nuestros sufrimientos, de problemas que podamos estar pasando, ya no solo físicamente porque no puedo andar, porque se me agarrotan las manos, porque tengo mal el corazón, a pesar de todo, si ponemos nuestra mirada en Jesús, nos dice que produce una gloria eterna que vale mucho más que cualquier dificultad de todas estas. Tenemos que cultivar nuestra fe en el Señor, poner nuestra mira en el Señor. El deterioro físico sí que puede llevar a desanimarnos, pero hay una cosa que a los creyentes, a los que hemos creído, no nos puede quitar, y es saber que un día estaremos con Él, que un día, eso que como dice aquí, porque esta leve tribulación, aunque nos parezca muy fuerte a nosotros, es leve, porque esto va a pasar, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los que no conocen al Señor no lo entienden. Se lo pierden, como dice Encarna, no lo entienden. Pero nosotros sabemos dónde estaremos cuando nos lleve. Nos anima a que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las de arriba. En Colosenses 3, del 1 al 4, dice, lo he buscado y voy a leer en Dios habla hoy. Por lo tanto, ya que habéis sido resucitados con Cristo, como decía Cristina, buscad las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Pues vosotros habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida porque los demás no la ven, los que no lo conocen no la ven, nosotros sí. Cuando Él aparezca, vosotros también apareceréis con Él y tendréis parte en su gloria. Qué maravilla, ¿no? Cuando Él, en 1 de Juan 3, el versículo 2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilla, ¿eh? Ya no seremos, ya no cojearé, ya no estaré medio ciego, ya no me dolerá nada. Le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Nuestros problemas de corazón, nuestros problemas de la pierna, Daira, eso es leve, eso es pasajero. ¿Sabéis qué magnífico, no? Poder gozar de la presencia del Señor. El Señor nos ha prometido una vida eterna a los que resucitamos con Él. Mateo 6, 19 y 21. Bueno, leo primero el último versículo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Mateo 6 dice, el versículo 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¡Qué maravilla! Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque donde esté nuestro corazón, nuestro tesoro es donde está nuestro corazón, donde pongamos eso, que sean las cosas del Señor. No queramos estar estupendas, queremos, ¿no? Muchas veces estar estupendas, estupendos, estar bien, estar sanos, tener cosas. No busquemos las cosas de este mundo. Lo que ahora la gente del mundo busca es la moda, el ser influencer, el tener riqueza, el tener un buen puesto. Que está bien, que lo hagamos, que queramos ser buenos en nuestro trabajo, pero busquemos las cosas del cielo, que eso no aparte nuestra mirada en el Señor, que nuestra fe
cada día se afirme más, crezca más en el Señor, porque nos espera una vida eterna. Como dice el pasaje este que hemos estado los tres hablando, viviendo por la fe, vivamos por fe en el Señor, porque todo lo de aquí pasará y solo quedará, si has puesto tu mirada en el Señor, la vida eterna. Y nada hay comparable. Así que la verdad es que cuando me tocó esto y estuve estudiándolo, hay mucho. Tenía un montón de versículos, muchas cosas, pero quiero que nos quedemos con esto, ¿no? No desmayemos, no nos fijemos en cómo estamos, porque esto pasará, pero gozaremos de la vida eterna. Así que os animo a seguir fuertes. Las pruebas que nos pone el Señor nos las pone, pero esto nos hace fuertes. Y si todavía no conoces al Señor, no has decidido gozar de esa vida eterna, pues te animo a que lo hagas, porque no hay nada mejor que creer en el Señor Jesús. Gracias. Bueno, creo que ha sido unas buenas reflexiones, ¿verdad? Tenemos un Dios creador que ha decidido venir a nosotros a través de Jesucristo, iluminarnos con el Evangelio a través de Jesucristo. Tenemos a un Dios que resucita de los muertos y que nos resucitará a los que hemos creído en Él. Y hay una exhortación a mirar las cosas, que es una paradoja, ¿no? A mirar las cosas que no se ven. Porque las que se ven son pasajeras. Es curioso lo que Pablo dice, ¿no? Dice, esta ligera aflicción o algo así. Dice, pero si le habían apedreado, le habían latigado, le habían hecho de todo. Y dice, esta leve y ligera aflicción. Porque lo que se ve pasa, pero lo que no se ve, lo que está en el cielo, lo que está reservado en los cielos, es eterno, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por haberte revelado a nuestras vidas, también por seguir exhortándonos a reenfocar nuestros pensamientos, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras ilusiones en aquello que tú quieres y no en aquello que nos atrae pero que pasará. Señor, que centremos nuestra vida en tus propósitos, en tu reino, en tu justicia. Señor, gracias por poder reflexionar en esta mañana en tu palabra también. Te damos gracias por los hermanos que lo han preparado. Pedimos que tú nos bendigas en esta semana que empezamos para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.